Es excelente pregunta porque yo los últimos 10 años, aunque no estuvo así escrito tal cual, me he dedicado a la construcción de comunidades. Y sí he pensado sobre la definición de comunidades y me gusta mucho, llegué a una conclusión. Es un grupo de personas con backgrounds completamente diferentes que se unen bajo un interés común. ¿Sí? Y que bajo ese interés común desarrollan relaciones, desarrollan conocimientos, se divierten y desarrollan un producto o desarrollan un valor que antes no existía. Eso es comunidad. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio de Café de Datos muy especial. Estamos cerrando nuestra temporada con invitado especial. Recuerden que estamos en el nuevo formato de este 2022 y antes que nada, si nos estás escuchando, te invitamos a suscribirte y darnos un poco de cariño. César, ¿cómo estás en coproducción? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí. Encantado de estar en un episodio más con un invitado que ya llevábamos cazando un buen ratillo. Entonces, encantados y aparte cierre de temporada. Bien emocionados y bien agradecidos. Qué mentiroso, tuve que aplicar en línea. Cuando solicitud. Sí. Está más fácil conseguir boletos de Pal Norte que aquí. Exactamente. Si quieres empezar. Claro. Permítame presentarlo antes de dejarlo platicar de todo lo que nos viene a platicar. Está con nosotros el día de hoy el tremendísimo Eduardo de la Garza. Eduardo tiene una licenciatura, un bachelor, como lo conocen por allá del otro lado, en Ciencias, Administración y Negocios y Administración Internacional de la Questrom School of Business de la Universidad de Boston. Cuenta también con una licenciatura en Artes y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Ha realizado estudios en el EGADE Business School del TEC de Monterrey, así como en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Su vida profesional comenzó como practicante en el área de ventas, analista, fundador y gerente regional de Librio, director regional de Endeavor México, gerente general del Monterrey Digital Hub, donde justamente nos conocimos, y hoy es CEO y cofundador de Data Rebels, una iniciativa de la que vamos a estar platicando bastante durante el episodio. Así que, Lalo, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué dices? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Yo llevo cazando este podcast desde el 2019, más que no me dan chance. Desde el 2019, a Lalo lo conocimos justamente aquí en el Hub, y luego este podcast nació aquí en el Hub también, como muchos de ustedes sabrán ahí que han escuchado las primeras temporadas. Entonces, pues bueno, Lalo, tenemos mucho que platicar, pero antes, para que la gente te conozca un poquito, cuéntanos, tenemos un bonito ritual para iniciar aquí el Café de Datos. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? Puede ser de cualquier persona o tiene que ser... Cualquiera. Aquí hemos visto cada respuesta que... Sí. Se puede que no sea inteligencia artificial y que sea mejor. Del pasado o del futuro. No, con mi abuelito. Uh-huh. Y hace poco estaba platicando con mi familia. Ambos abuelitos ya fallecieron, pero mi abuelito, de parte de mi mamá, él fue emprendedor y fue empresario y tuvo su empresa. Y me acuerdo que desde muy chiquito me hablaba de emprender, de ser emprendedor, de emprendimiento, de hacer negocios. Y nunca no me alcanzó a ver ni emprender ni involucrarme en el mundo de emprendimiento. Y me encantaría que pudiera platicarle lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. ¿Le preguntarías algo específico? Sí. Le preguntaría, no me quiero poner muy nostálgico, pero no le preguntaría que cómo está, pero también le platicaría de cómo él haría algunas de las cosas que estamos haciendo el día de hoy. Porque al final, pues no hay... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, hay cosas que nada más el tiempo te puede dar como experiencia. No, sí, genial. La verdad es que qué bonita memoria ahí que nos traes a la mesa. No creo que mi abuelito sea el diablo, pero... O sea, entonces era que siempre es bueno preguntar por la experiencia de la gente. Sí, no, yo también coincido. Creo que ambos de mis señores abuelos son o fueron emprendedores en su momento. Y también, de cierta manera, por ejemplo, algo que me han contado mucho es siempre cómo ellos administraban la relación. Y a mí me cuesta mucho porque a César y a mí nos tocó vender mucho por pantalla, por Zoom. Porque pues en la pandemia eso fue lo que nos tocó. Y entonces en enero regresamos y empezar a invitar a comer gente, empezar a visitar, empezar a viajar otra vez a otros lugares. Fue bastante valioso y creo que es algo que al menos a los abuelos de la antigua escuela, esa era la relación y eso es importantísimo, ¿no?
Y hablando de datos, es que la realidad es que en persona hay mucha más información que puedes capturar. Sí. Y más que nada, la interpretación que alguien puede tener de ti como persona, al final, las ventas, y todos aquí estamos en ventas, incluso si eres de datos, estás vendiendo todo el día. Uh-huh. Si estás vendiendo tu proyecto, estás vendiendo la verdad. Es la gente compra de la gente en la que puede confiar, ¿sí? Y en la medida que tú les des más información de ti, que la mejor manera de hacerlo es estando presente, hay mayor probabilidad de que confíen en ti para venderte o para comprarte más bien. Totalmente. Oye, Eduardo, para empezar un poco con nuestra lista de preguntas que queremos hacerte, nos conocimos en tu faceta de gerente general en el Digital Hub Monterrey. Hemos sido testigos de la creación del ecosistema, nos tocó montarnos ya cuando esto estaba arrancado y la verdad es que nos ha tocado aprender mucho y conectar con muchísimas personas y miembros del ecosistema, pero de manera personal, a ti que te tocó pilotear parte del avión y ser de la tripulación que justamente impulsó esto, ¿cuáles han sido los retos más grandes de identificarse del lado de los corporativos y del lado de los emprendedores? Porque pues a veces te tocaba ponerte cachucha de corporativo para en esos zapatos poderlos convencer para que se unan, y del lado de los emprendedores pues también esa cachucha para ponerte en esos zapatos y convencerlos de entrar. ¿Cuáles son esos retos? De que son diferentes ecosistemas, diferentes animales. Uno es una ballena en el mar y el otro es un jabalí en el safari. O sea, no. Y de alguna manera tienes que ponerlos a platicar. Ahora, la gran realidad es que la realidad de un corporativo es que por más que intente fracasar, va a ser súper difícil que fracase. Entonces, la mentalidad de una empresa que ya tiene más de 100 años o 50 años laborando es jugar a defensa, a la defensiva. Es cómo se protege del futuro. Y para un emprendedor, la realidad es que no tiene otra más que estar en la ofensiva. Estar creando, estar cazando, estar buscando crear nuevas cosas. La única manera en la que puedes sobrevivir. Porque está hasta el último de la cadena alimenticia. Entonces, esas dos mentalidades chocan muchísimo, porque los tiempos son diferentes. Para un corporativo, tener una conversión de 1 año para implementar un proyecto es normal. Es muy normal. No, y incluso hasta es en ocasiones bien visto. Oye, me tomé el tiempo para verificar que estuviera bien referenciado. Vi que está en el cuadrante mágico de Gartner. Sí, pero también un poquito como pensándolo, imagínate que eres el capitán o eres uno del equipo del capitán de un barco enorme como el Titanic. Uh-huh. Dar la vuelta en ese o tomar decisiones en ese barco no solamente implica muchos movimientos o mucho esfuerzo, implica vidas, implica recursos, y en cambio en un emprendedor los ciclos son diferentes. A veces tienes flujo para 2 años, a veces tienes flujo para 3 meses, y solamente invertir tu tiempo para esperar un corporativo, pues se te acaba el tiempo. Entonces, esos dos mindsets son difíciles de conciliar, pero sí se pueden conciliar creando esquemas como los que se crearon en el Monterrey Digital Hub, que es de innovación abierta. Uh-huh. Creando en el corporativo procesos, flujos, mindset y programas donde puedan conectar rapidísimamente para probar conceptos y ejecutar proyectos con actores de alta innovación que son los emprendedores. Y a los emprendedores darles recursos, herramientas, mentores, sí, para que puedan conectar, y programas para que puedan disminuir su tiempo su time to contact, su tiempo para conectar con los tomadores de decisiones, su tiempo para informarse sobre el ecosistema, su tiempo a estar conectados con talento, con formación. Y eso es lo que hace un ecosistema como el Monterrey Digital Hub, conectar esos 2 puntos. No es fácil, pero creo que el Hub ha hecho una increíble chamba pues hasta ahora creo que son un poquito más de 75 conexiones que se han generado de órdenes de compra entre corporativos y emprendedores, o inversión o colaboración en el Hub en los últimos 3 años. Claro. Bueno, nosotros hemos mencionado un montón aquí, justamente parte de los clientes que tenemos nacieron de esas conexiones o esas relaciones que hemos formado aquí. Entonces, encantadísimos. Ahora, también en esta parte o en esta faceta, Lalo, te tocó conocer mucho, pues ahora sí que las necesidades que tenía el propio ecosistema para empezar a fungir como conexiones y ver qué talento y ver qué tipo de skills necesitaban, etcétera. Y pues
últimamente, estoy hablando de los 3 años que tenemos nosotros aquí, pues hemos visto que el tema de datos empezó, pues ahora sí que bollante, ¿no? O sea, oye, datos, ciencia de datos, oye, analítica, oye, proyectos, etcétera. Cuéntanos desde tu trinchera, ¿cuándo lo viste nacer? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Por qué de pronto empezó a haber demanda por este tema de datos y de datos y de datos? ¿Y de dónde le nació a estos grandes corporativos pues tener o involucrar eso en sus agendas? Empezó desde hace mucho. Yo te diría que en el 2016, 2017, y luego nomás para dejar muy claro las terminologías, cuando hablamos de transformación digital, es una terminología que se utiliza desde los 80s, para que empezó como un concepto nada más de digitalización de tus procesos y tus documentos. ¿Sí? Si antes firmabas tus convenios con pluma, ahora los firmas digitalmente. Eso era el concepto de digitalización y uno de los pioneros en Latinoamérica fue SAP. En realidad fue uno de los primeros en entrar y digitalizar el proceso de finanzas y de gestión de recursos. Pero lo que sucede en el 2015-2017 es que entra una nueva ola de transformación digital empresarial que es reinventa tu modelo de negocios, no tanto como una acción de ofensiva como también una de defensiva. Porque empezaron a entrar a Latinoamérica, empezó a vivir una transformación de adopción digital enorme. Penetración de Internet llegó en promedio 70%. Nacieron plataformas de e-commerce que generaron los principios de los consumos de electrónicos de e-commerce en Latinoamérica. Entraron los grandes jugadores de redes sociales en Latinoamérica y se convirtieron México, Argentina, Brasil de los mercados más importantes en el mundo. Hoy, por ejemplo, México es uno de los mercados más importantes para Netflix, para Spotify y para Uber. ¿Y qué provoca eso? Pues provoca, primero, un cambio de comportamientos en el usuario final, sobre todo los nuevos que están entrando, que fueron los millennials y los generación Z, a cambiar su comportamiento de comprar en físico, que en realidad no era un cambio, fue establecer comportamiento de compra en línea y de consumo en línea. Nosotros tocó el cambio. Nosotros, como millennials, ya veníamos interactuando en línea y aprendimos a comprar en línea. Las nuevas generaciones, que es las que vienen los siguientes 10 años, ellos ya no compran en persona, ellos compran en línea. La parte en persona la dejan específicamente para interacciones person to person, para temas más de convivencia. Entonces, ¿eso qué provoca? Que la cadena de valor se empieza a migrar hacia la parte digital. Entonces, empresas que en ese momento, 2015, 2017, fueron pioneras, empiezan a invertir en no la digitalización de sus procesos, en crear nuevos modelos de negocios enfocados en tecnología. Uno de esos primeros fue Cemex. ¿Sí? Y el ejemplo de Cemex es muy interesante porque justo estaban ellos saliendo o seguían en un proceso de reestructura financiera muy importante que estuvo liderando Fernando González. Y creo que es el perfecto ejemplo de decisiones valientes. Porque justo en un momento donde todavía no has recuperado al 100 tu footing financiero, claro, o tu estatus financiero, decidir invertir en el futuro, eso toma pantalones. Y decírselo a tu consejo de que no hay claridad de cómo vamos a sacarle rentabilidad a esto, pero si no lo hacemos hay una 100% garantía de que alguien más lo va a hacer. No sé en dónde, pero lo van a hacer. Y arrancan su iniciativa de Cemex Co., que es una iniciativa de tanto B2B e-commerce como también de integración de su cadena de valor, y empiezan también Cemex Ventures. Entonces, esos tipos de iniciativas del sector, se llama el establecido, ¿no? El de los tractores, empieza como un esfuerzo primero defensivo y luego también ofensivo. Entonces, de ahí surge, lo conecto un poco, de cómo SAP penetró la región. Totalmente. Y desde los 80s, las empresas grandes, empresariales y las medianas, llevan casi 15 años documentando sus transacciones. No saben dónde están, no saben si... el módulo financiero del tema de Where's the Data, pero sí, estaban sentados en el data y se convierte en un mercado bien interesante de consumo de datos. Muy probablemente no sé si lo han comentado, el estudio de Frost & Sullivan que hicieron a principios de este año. ¿Sí lo conocen? Conozco uno de habilidades que han hecho ellos y conozco uno de infraestructura que han hecho ellos. Sí. No sé cuál te refieres. El de infraestructura no es el de... Sí,
la cantidad de inversión en infraestructura y en consumo de Big Data Ya. en el 2022 estuvo en $4.2 billion, Ya. que eso solamente es Brasil, México y Colombia en Latinoamérica. Para el 2024 va a estar en $8.5 billion de inversión. Sí, nomás de puro GIS, o sea, de sistemas geográficos es como 3. O sea, en Latinoamérica se está duplicando la cantidad de inversión que se está haciendo en el tema de infraestructura de datos y de consumo, y eso cuando ya le metes la parte de servicios se hace mucho más grande. Entonces hace como, y esto es provocado por esta primera ola digital, la cambio de comportamientos, y en COVID se vuelve ahora sí que un desmadre, porque no tienes de otra más que hacerte digital. Y o sea, el consumo venía creciendo a un ritmo compuesto anual de 10% y brinca 24%, y no ha parado. Porque una vez que ya entraron y vieron que hay oportunidad de capturar valor a través de no solamente los insights de los datos, sino también de la monetización de los datos, ya ese apetito es difícil de cauterizar. Sí, desde el punto de vista también del consumidor, por si nos escucha alguien que a lo mejor es más un ejecutivo, una ejecutiva, un estudiante, podemos percibirlo como una omnicanalidad, ¿no? Vamos a tratar de llegar a cómo transacciones que a lo mejor tus papás o tus abuelos hacían, ¿no? Eran cero digitalizadas desde la caja registradora antigua, ¿no? Que tenías de cierta manera con rollito, con máquina y todo. Después nos sofisticamos, si lo quieres ver así, esas transacciones de tarjeta de crédito en el que había una plancha en el súper y llegabas y te planchaban la tarjeta y los numeritos, ¿verdad? Y ahora damos por hecho, ¿no? Como si fuera a respirar, que sucede una transacción de pago en línea y que al momento de que pasas tu tarjeta te recibe y te hacen un chequeo si tienes suficientes fondos y te regresa en milisegundos una aprobación o una cancelación. Todo eso es digitalización, ¿verdad? Y es digitalización que tanto frente al consumidor como del lado de la arquitectura de la empresa se respira como la omnicanalidad. Y en esta secuencia de omnicanalidad de tratar de poder consumir desde diferentes canales físicos, digitales, pues las líneas cada vez se borran más, ¿no? Y hay una parte, creo que, de la esencia de la oportunidad de los datos. Mi socia en Data Rebels, Gaby, lo describe perfectamente. Dice, o sea, el objetivo, o más bien lo que viene para los empresarios o para los que son profesionistas, es poder hacer 2 veces lo que están haciendo hoy a la mitad del tiempo. ¿Sí? Y lo podemos ver, por ejemplo, con la nueva tendencia de financiamiento en Estados Unidos, de todos los copilotos, ¿verdad? Como Jasper, que acaba de ser financiado, como Figma, que todos tienen valuaciones arriba de $1,000 millones. Sí. Bueno, Figma fue adquirido por Adobe por $3,000 millones. Que Canvas se asustó. Sí, que Canvas se asustó, exactamente. Pero el concepto es cómo puedo ayudarle al profesionista del día a día sin que tenga que desarrollar habilidades técnicas, hacer su trabajo 10 veces más rápido. Y es impresionante lo que ha surgido en este sector de habilitar a la gente a tomar mejores decisiones con datos o hacer su trabajo más rápido con inteligencia artificial. Y en un trabajo en donde ahora pues la solicitud es, vas a llegar y probablemente al trabajo que llegues te van a dar un paquete de datos y resuélveme X problema, ¿verdad? 100%. En este sentido, tomando en cuenta estos tipos de iniciativas que ahorita nos platicabas de CEMEX, la omnicanalidad y también el reto que de parte de tu socia nos comentas, ¿por qué entonces, qué es Data Rebels y por qué lo empiezan? Data Rebels es un esfuerzo que arrancamos en el Monterrey Digital Hub, se incubó en el Monterrey Digital Hub. De hecho, es uno de los primeros esfuerzos de innovación abierta más claros en México. Se incubó en el Monterrey Digital Hub y el Monterrey Digital Hub incluso es accionista, es inversionista en Data Rebels, incluyendo Cemex y AFEMSA. Y nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a crear, escalar y automatizar sus comunidades de datos. Entonces, en esta nueva ola de cómo puedo capitalizar mis datos, entra el quién me va a ayudar a capitalizarlos. Entonces, el identificarlos, entrenarlos y ayudarles a gestionar sus proyectos es un pain que hoy provoca que cuando no lo haces bien, cuando no tienes las habilidades claras o no gestionas bien tu ciclo de vida correctamente de los proyectos,
incide en que tengas un 80% de probabilidad de fracaso. Ujú. ¿Sí? Estamos platicando ahorita de que Gartner al principio del año lanzó un 83% de los proyectos en Latinoamérica de datos fracasan en la etapa de despliegue o de adopción por parte del negocio. Es decir, el equipo técnico lo construye o los consultores lo construyen y para cuando llegas a implementarlo, o no lo usan o no está contemplada la infraestructura del negocio. Claro. ¿Sí? Porque en muchos casos las empresas grandes o medianas tienen una unidad central, pero las que están operando a veces utilizan diferentes entornos. Y no se considera lo que, y me gusta mucho esta palabra que utiliza José Luis Apodaca, que es el director de Data Science de Cemex, le dice industrialización, que es como institucionalizas los productos que generas de datos, ya sea un dashboard o un modelo de predictivo, cómo lo haces parte del día a día del modelo operativo de la empresa. Sí, y también otro punto que la mayoría de las iniciativas de datos de una compañía tan grande no nace en la unidad de datos de la compañía. También muchísimas veces ese libre albedrío de, oye, es que pues yo soy el nuevo analista y yo aprendí Python por mi cuenta y yo estoy haciendo tableros y todo. Y entonces esa bifurcación entre que las compañías hoy no saben cómo gobernarse, o no que no sepan, sino que es muy difícil decidir alrededor de si centralizo o descentralizo, o como hace rato platicábamos, cómo me estructuro frente al talento. ¿Por qué? Porque ¿dónde es más fácil retener el talento? En una unidad centralizada de datos en donde lleguen todos los problemas, como un banco lo tiene que hacer porque pues está regulado y tiene ciertos paradigmas. O, por ejemplo, industrias mucho más libres como son fabricantes de construcción, de equipos médicos, etcétera, en donde a lo mejor ahí sí puedes tener muchas células innovando y generando cosas. Creo que también son retos bien interesantes que bueno, pues en Data Rails. ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo, que esperemos que estés disfrutando bastante, para hacerte una gran noticia. Estamos lanzando nuestra 5ª edición del Data Playbook, titulado Analítica de Datos para el Mundo Real de los Negocios. Tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx/marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias. Y ahorita platicábamos, ¿no? No, 100%. A ver, hay un proceso de madurez de los proyectos donde sí hay una etapa donde sí tienes que organizar y estructurarte, definir un gobierno de datos, definir bien pues tu Master Data Management, definir bien tu Data Lake, porque pues eso es con lo que vas a estar construyendo tus modelos, tus Data Pipelines. Pero creo que también hay una etapa, y por eso me encanta la terminología comunidad de datos, porque no se trata de controlar los proyectos que existen, sino es dar las herramientas y dar el marco de trabajo para que, ya sea de que nazca del centro de excelencia o nazca del negocio, exista un estándar con el cual tú puedas trabajar que es el tuyo de tu empresa. Cada empresa tiene su estándar de proyectos. No hay ni uno que sea igualito. O sea, eso es un tema que sí hemos aprendido. O es multinube, o es uninube, o es bajo cierto ambiente, con varias estructuras. O sea, tiene diferentes protocolos, hasta modelos de priorización. Pero la idea es cómo puedes empoderar al negocio para que pueda desarrollar sus propios proyectos, pero ser parte de un modelo estratégico de la empresa de qué proyectos son prioridad, qué problemas son prioridad y saber utilizar tus recursos de manera adecuada. O sea, cuándo sí debemos de financiar proyectos, cuando otros son más bien pilotos de testing y entender bien los tiempos de los proyectos. Creo que eso es súper importante. Bueno, esa de los pilotos, sí. Terminando y cerrando para el año, pero Lalo, ayer estábamos justamente reflexionando y te queríamos preguntar, porque tú mismo lo has citado ahorita en estos 20 minutos que llevamos de charla, acerca de, estás muy bien contextualizado de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Brasil, en Argentina, etcétera. Nos interesa también, y esto es algo que a lo mejor nos va a salir lo regio, pero nos interesa también saber por qué una iniciativa como esta, como Data Rebels, elegiste o eligieron tú y tu socia empezarla aquí, o sea, en Monterrey, pudiéndose ir a, llámese, cualquier otro estado de esta República Mexicana o cualquier otro país de Latinoamérica que conocemos perfecto.
Sí, no, es muy buena pregunta. Nuestro enfoque es empresarial. O sea, nuestro modelo es un modelo de suscripción para empresas. Y hoy hemos identificado que o sea, hay dos razones. Una, un poco más cero estructurada, que es aquí vivimos, ¿verdad? Sí, o sea, eso creo que eso también es importante. La personal. Sí, pero también creo que hay una muy clara, cuando haces un poquito el mapeo de dónde están las empresas que están invirtiendo en infraestructura empresarial en temas de datos y que tienen iniciativas fuertes, están en Ciudad de México, en Monterrey y en Sao Paulo. ¿Sí? Y hay algunas que también muy particulares de Chile y de Perú, pero principalmente es México y es Brasil. En cuanto a empresas en proceso de transformación, no de tecnología. La tecnología en realidad es otro proceso es otro proceso de consumo de datos, porque como nace en digital, su infraestructura es mucho más digital native. La manera en como consumen datos tienen mucho menos protocolos de ingestión. Es menos, de hecho, yo diría que tienen menos datos que muchas de las empresas con las que se trabajan, pero los datos que sí tienen están muy estructurados. ¿Sí? No hay mucha tarea en la tarea de preparar los datos es una tarea titánica en el sector empresarial. En el sector de tecnología es más la parte de el escalamiento, el escalamiento de los modelos para que sean efectivos. ¿Sí? Una empresa como Rappi, una empresa como Uber, sus modelos ya están integrados en su día a día. En una empresa tradicional no. Pero es lo que identificamos y hoy arrancamos programas con varias empresas de Monterrey. La mayoría de nuestros clientes son de Monterrey, pero ya estamos arrancando. Esperamos que podamos arrancar este próximo mes con 2 empresas de Ciudad de México. Buenísimo. Oye, Lalo, todavía has mencionado mucho comunidad y comunidad y comunidad. Sí. Hasta para mí, que yo pertenezco a varias comunidades, se me hace algo abstracto. ¿Qué es una comunidad o qué elementos tienes? Entonces, digo que quiero poner un ejemplo y luego que tú nos expliques en tus palabras cómo lo ves. Sí. No, pero para mí, o sea, una comunidad está compuesta por personas, ¿no? Y estas personas generan colaboraciones, relaciones y una confianza que el día a día hace que sostengan, ¿no? Entonces, yo pertenecí a comunidades, no sé, desde la parte académica, desde la parte de la iglesia, desde mis amigos y tal. Una comunidad de datos, ¿cuál es la receta? ¿Qué elementos tienes? O sea, si nos está escuchando alguien de un corporativo y escucha y quiere hacer una comunidad, ¿cuál es la receta? ¿Hay algo? ¿Hay algo que...? Sí. ¿Sabes qué? Es excelente pregunta, porque yo los últimos 10 años, aunque no estuvo así escrito tal cual, me he dedicado a la construcción de comunidades. Y sí he pensado sobre la definición de comunidades y me gusta mucho. Llegué a una conclusión. Es un grupo de personas con backgrounds completamente diferentes que se unen bajo un interés común. ¿Sí? Y que bajo ese interés común desarrollan relaciones, desarrollan conocimientos, se divierten y desarrollan un producto o desarrollan un valor que antes no existía. Eso es comunidad. Y hay de todo tipo. Entonces, en el contexto de que es una comunidad de datos empresarial, es una comunidad que vive dentro de una empresa, que tiene perfiles de diferentes sectores, tiene técnicos, tiene de negocios, tiene de procesos, cuyo interés común es generar valor al negocio a través de proyectos y aprender, y que de alguna manera es muy orgánico. Y cuando digo orgánico me refiero a que evoluciona la composición de los grupos. Es decir, hoy estás trabajando en un proyecto para generar visibilidad de transacciones en finanzas y mañana, por la experiencia que tienes, estás trabajando con otro equipo de operaciones para poder implementar un proyecto de mantenimiento predictivo. Entonces, el concepto de comunidad tiene que ver, como ya mencionaste, la colaboración que genera confianza, pero sobre todo es el poder seguir aprendiendo y trabajar en nuevos proyectos. Buenísimo. Entonces, al final, cuando tú eres parte de una comunidad, es cuando lo haces de manera social es para conocer gente, pero siempre una comunidad, sea en el contexto empresarial, contexto emprendedor, contexto social, contexto religioso, tiene esos 3 componentes. Gente con backgrounds diversos, con un interés común, que genera valor a través de aprendizaje o colaboración entre ellos mismos. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Promociona Data Science Monterrey, comunidad de datos ahí bastante buena. Nuestros amigos que siempre nos han tratado muy bien. Y el Monterrey Digital Hub, que también es Digital Hub. Una comunidad. Ese es un punto muy importante de las comunidades, es que se enfocan en un nicho. Eso también es bien importante, porque la razón por la que te unes a una comunidad es que
no encuentras o no te identificas de manera generalizada con otras personas. Entonces tienes que acudir a un tiene una espacio, vocación, ¿no? O algo así. Tiene una vocación muy específica. Y es la razón por la que la gente se reúne alrededor de esta vocación, porque o es un tema nuevo, o es un tema de mucho fervor, o es un tema de mucho interés, ¿no? Claro. Y hablando de saludos también a la comunidad que sigue Café de Datos, por ahí me topé a alguien, se me olvidó saludarlo del episodio pasado, pero y hoy también nos topamos a otra persona. Hace unos minutos. Un saludo a este muchacho, ya ni puedo hablar con él, pero que me saludó en la terminal A del aeropuerto de Monterrey. Yo iba todo desmañanado, una disculpa, hermano, pero que nos dijo que escuchaba Café de Datos y ahorita nos encontramos a alguien más. Sigan uniendo a esta gran comunidad. Ahora, Lalo, estamos dando un poquito con el tiempo, sabemos que vienes medio limitado y todo, pero hacia el final un poquito de este bloque, pues a ver, ya te ha tocado estar justamente del lado de quien gestiona todo este tema de la creación de comunidad, de las alianzas y todo. Hoy estás bienvenido al lado nuevamente emprendedor, ¿no? Gracias. Vas poniéndole turbo al tema de ventas y socios, y ahorita hablábamos de algunos retos incluso administrativos y todo el asunto. Entonces, pues cuéntanos un poquito hacia dónde ves que vaya justamente todo este esfuerzo que están haciendo, cómo está más o menos la visibilidad en los próximos años, hacia dónde va, cuáles serán los principales obstáculos o tendencias que está revisando, hacia dónde pueden también quienes nos escuchan pues ir un poco siguiendo también sus pasos y siguiendo también las tendencias. Nosotros como Data Rebels tenemos la visión de convertirnos en los siguientes 5 años en la plataforma para empresas para operar su talento de datos. O sea, todo lo que tenga que ver con Data Ops, Data Talent Ops, queremos ser la plataforma para empresas grandes y medianas. Y esto es desde cómo identifico y gestiono mi talento de datos alrededor de mi empresa, cómo lo entreno y cómo mapeo, gestiono y incluso automatizo los proyectos que se generan dentro de mi empresa. Y queremos que eso todo viva dentro de una misma plataforma. Entonces, de alguna manera, vemos que hay muchísima inversión y muchísimo enfoque en construir los fierros, en construir la infraestructura, los pipelines, la adquisición de los datos, pero no se está pensando en la parte del despliegue, que tiene que ver más con la parte de la gestión del cambio, con la parte de talento, y queremos unir ambos mundos. Queremos unir el mundo de talento con el mundo de datos. Sí, lo que habitualmente sucede también para mucha gente que nos escucha es que cuando aprendemos de ciencia de datos, así como aprendemos de muchas cosas, nos adentramos tanto en el poder del código, en el poder del dato y en ese descubrimiento que tú haces en tu cancha, pero a la hora de quererlo traducir en un valor agregado para un negocio, en valor agregado para un proceso o en una intervención de un antes y después donde descubres una nueva línea de ingreso, pues realmente estamos ciegos porque no necesariamente las mismas habilidades que hoy en el mundo laboral tiene la persona que desarrolla procesos o proyectos o código para ciencia de datos es las mismas habilidades que necesitas para esta gestión del cambio que muchísimos, que va a ir a penetrar y que le va a ir a mover el día a muchísima gente, ¿no? Oye, pues yo llevo aquí 20 años haciendo este Excel de la misma manera, ahora tú vas a venir y vienes entrando y resulta que voy a tener que hacer las cosas diferentes. Pero en boga de lo que decía Lalo hace ratito, pues es esto, ¿no? La ciencia de datos te puede servir para eficiencias, para encontrar nuevas líneas de ingreso o, ¿por qué no?, para innovar y detectar algunas nuevas oportunidades. Entonces, creo que viene a hacer bastante sentido lo que ahorita nos estás platicando, ¿no, Lalo? No, y es una área súper divertida. Es en un inicio, y a mí me sucedió también, es sumamente intimidador. Te intimida. Si no vienes de un antecedente técnico. Uh-huh. Pero algo que he aprendido y se me hace súper admirable del sector de ciencia de datos es que los que están ahí, de hecho los más experimentados sí. y los de mayor conocimiento técnico parten de la base de que siempre se puede aprender. ¿Sí? Y que todos estuvimos en ese punto. Y es una comunidad súper receptiva y abierta mientras tengas la disposición para aprender. Y esos valores que se viven en una comunidad de datos son los tipos de valores que yo creo que hacen poderosísimo una comunidad de datos empresarial. Nosotros la misión que tenemos en Data Rebels es hacer que las empresas de Latinoamérica sean data driven, uh-huh. O sea, que sean empoderados por los datos para hacer más negocios o para hacer lo que ya hacen más rápido. Y lo queremos lograr combinando talento y proyecto.
No, y tienes mucha razón porque ese tema cultural incluso muchas veces funciona como un habilitador más al interior. Ahorita que decías de, oye, no se trata a lo mejor de regir tal cual el proyecto, se trata de habilitarlo con herramientas, con metodologías, con marcos de trabajo. También la cultura habilita muchas veces al interior, ¿no? A nosotros nos toca, oye, de pronto tratamos con algún corporativo y todo como proveedores y tener un champion con esa cultura de, oye, se puede aprender, no pasa nada que lleve 20, 30 años haciendo esto y que ya me la sepa todas, se puede aprender, a ver, ven, bienvenido, qué onda, cómo lo traes, vamos a retar esto, vamos a retar lo otro. Creo que eso también habilita bastante. Ahora, Lalo, seguramente nos está escuchando mucha gente ahí, analistas, gente al interior de corporativos, etcétera, que hizo, y ¿sabes qué? Yo quiero tomarme, ¿no?, la molestia de a lo mejor liderar esa creación o empezar a aprender esa chispa o algo de esa comunidad de datos que se pueden estar al interior de mi negocio, ¿no? Llámese de cualquier tamaño, de cualquier corporativo. ¿Qué tipo de cosas o qué les pudiera recomendar empezar a hacer o empezar a ver o empezar a estudiar para poder gestar a lo mejor o levantar la mano, ¿no?, un poquito, prenderle esa chispa o esa pasión a la gente internamente? Muy buena pregunta. Yo creo que lo que hemos aprendido es, si no has arrancado con iniciativa, tienes que arrancar por la parte de dónde está el negocio y cuáles son los problemas y partir de los fierros, porque si no tienes los datos no hay manera de que puedas en verdad hacer cosas. Ahora, si hay experimentos que puedes lanzar. En un contexto empresarial hay como 3 batallas que siempre estás peleando. La primera es de estar convenciendo al director general o al ejecutivo de que es un área donde se tiene que invertir. La segunda es de trabajar con el negocio para que lo que tú estés construyendo sí se vaya a utilizar. O sea, los primeros 2 son temas en realidad de talento y de change management. Y la tercera es de rodearte de proveedores, de partners, de talento, que son tus habilitadores de gestionar o crear esos productos de datos. Desde temas muy sencillo, o sea, cuando hablamos de productos de datos, pues es un espectro. Tienes de lo que más se habla porque es lo que más interés o curiosidad tiene, que la parte de inteligencia artificial, ¿no? Modelos de recomendación o modelos de predicción o prescripción. Pero la realidad es que también hay un mundo de curación, de manejo de datos, de visualización de los datos, que también es un área que también genera muchísimo valor y que como un usuario final o como alguien que está en su trinchera, que quiere empezar a sacarle valor a los datos, le puede sacar muchísimo valor. Hoy trabajas, si hoy trabajas con Excel o si hoy trabajas con alguna plataforma, tenlo por seguro de que puedes de alguna manera trabajar con esos datos para hacer tu vida más sencilla. Y siempre voy a hacer la recomendación de que si quieres meterte más al mundo de datos, tienes que aprender Python. Y es, sí, o sea, te cancela la cuenta. Pero el punto es que incluso si no vayas a utilizar Python en tu día a día, es un modelo mental súper interesante. Hay un chorro de programas allá afuera. Incluso nosotros damos un programa que becamos, que es Introducción a Python Empresarial. Pero el poder entender o tener la habilidad de poder consumir datos independientemente de dónde venga el origen de esos datos, es lo que Python te permite hacer. Ya en una etapa más avanzada, pero en un inicio te permite hacerlo pues con muchísima facilidad. Y esa estructura mental te ayuda a entender, bueno, dónde están las oportunidades en el negocio, ¿sí? Pero lo que sí es que tienes que partir de dónde está la oportunidad del negocio y luego hablar así de quién es ese ecosistema, esa comunidad que tengo que crear. Pero la conversación no la puedes hacer de manera aislada. O sea, sí, es un reto. Es un reto. Si eres gerente de datos en una empresa que no está interesada en invertir en datos, yo te diría, tienes un reto muy importante. Sí, o sea, ve actualizando tu LinkedIn, ¿verdad? Pero es un proceso de transformación cultural 100%. 100%. ¿Sí? Pero es ahí. La batalla es por dónde empezar. Empieza demostrando de que se puede generar valor al negocio a través de los datos. Primero, reportando y visualizando, y luego ya hablamos de temas complejos. No confundas a tus usuarios de negocios, a tus ejecutivos de negocios. Dales en peras y manzanas. Antes te tardabas 9 horas, hoy te tardas 30 minutos en hacer lo que antes hacías. Y ese momento de éxtasis o de eureka, donde el vato que antes invertía 3 horas en hacer un reporte, ahora lo hace en 30 minutos o en 5 minutos porque lo automatizaste con datos, dice, en la madre, o sea, y eso mismo se lo provocas a un ejecutivo o a un director general,
es un increíble momento para convencerlos a empezar su journey de datos. Make a case. Sí, o sea, profundizaría porque también es un consejo que a mí me hubiera gustado saber al principio, que para hacer una venta interna de negocios tienes que apuntarle a algún lugar del estado de resultados. O sea, cuando hablamos de corporativos y negocios, escoge un renglón del estado de resultados y apúntale ahí y trata de bajar la fruta que ya esté colgando en el árbol y simplemente bájala y ya está ahí. Ya nada más bájala de pecho y ahora sí que no vas a tener ningún problema para proyectos futuros, pero recuerda hablar un lenguaje del estoy pegando esta parte del estado de finanzas y créeme que te va a ayudar mucho para entender. Y aquí hay, o sea, no hay problema en tu organización que no se pueda o resolver o parcialmente o empoderar a resolverse con datos. Entonces, esa es una recomendación que le sumaría aquí a lo que está diciendo Pedro. Fíjate en cuáles son esas 3 prioridades que tiene tu director general. Normalmente los directores generales, si ya son directores generales de una empresa que ya factura más de 50 millones de dólares, es una persona muy estructurada y no va a tener más de 3 objetivos en sus objetivos anuales. Y esos 3 objetivos, los 3, tú puedes impactar a través de datos. Entonces tienes que partir de ahí. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? ¿Cómo yo puedo generarle valor a sus procesos o a sus proyectos a través de los datos? Y puede ser tan sencillo como, oye, antes se tardaba el equipo financiero en darte un reporte de tus estados de resultados 3 meses. Ahora lo hacemos en una semana. O ya lo puedes ver en tiempo real. O lo vamos a poder ver en tiempo real. ¿Vale o no eso $50,000? O $3,000, lo que sea. ¿Sí? Pero sí tienes que abordar los datos con una perspectiva de negocios. Si no, nadie te va a meter ni un centavo. Buen punto. Ahí estamos. Sí. Todos los que nos dedicamos al tema de ventas también para que escuchen bastante bien, hacer casos de negocio, presentar ROIs, presentar indicadores, métricas de impacto, todo lo que se traduzca justamente en temas de negocios y ayudar también a los equipos técnicos. Ahora bien, pues estamos llegando a la parte sorpresa de este tremendo episodio. La parte en la que aquí se define qué tanto le van a dar like. No te creas. Es una dinámica, como lo viste por ahí en la guía, de sorpresa. Se llama Rapid Fire, ¿no? Es muy sencillo. El buen Pedro y tu servilleta te lanzaremos de 3 a 5 conceptos, ¿no? Con todos estás perfectamente familiarizado. Y el chiste es que nos puedas decir si desde tu trinchera, en tu opinión, están sobrevalorados o subvaluados. Sin más. No hay ni siquiera un tweet para justificar, no hay un más o menos en medio, no hay grises. Aquí es sobrevalorados o subvaluados. ¿Sale? Overrated, underrated. Overrated o correcto, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, Cáliz, si yo te dijera carreras universitarias, hoy en día, ¿sobrevaloradas o subvaluadas? Sub. Perfecto. Otro concepto que seguramente habrás escuchado, que en esto desde hace muchos años, blockchain, por ejemplo. En el tema de criptomonedas, ¿no? ¿Criptomonedas crees que esté sobrevalorado o subvalorado? Cripto sobre, blockchain sub. Señor. Deep Learning, Lalo, ahora que seguramente te has escuchado que mucha gente trae mitos y otros no tan mitos, pero de Deep Learning, ¿qué sientes que para Latinoamérica ahorita está sobre o subvalorado? Sub, 100%. Subvalorado. Oye, en el tema de también de la parte de realidad aumentada, AR, toda la apuesta de Meta, ¿tú consideras que está sobre o subvaluado? Yo tengo una opinión muy personal que está sobre, porque creo que el camino es AR, no VR. Oh, ok. Sí, o sea, no veo que un generación Z que está saliendo de carrera y que tuvo mitad de su carrera por Zoom, que le digas, oye, vas a conocer a tu novia o a tu novio con headsets, te decir, en tu casa, o sea, sí, lo checamos. A tu casa, me voy a ir al parque a interactuar con raza. Sí, no, es que de ahí parte, o sea, toda la economía global parte del consumo de la gente. Por más que seas un tier 2 del sector automotriz, parte de que alguien quiere comprar un carro, parte de que alguien quiere invertir en tu asset. Y las generaciones que vienen, que van a ser la economía de los siguientes 20 años, ¿sí? 125 años, están hartos de interactuar en línea. Sí, te van a dar un like en TikTok o te van a dar follow en Instagram, pero todo eso para ellos es un habilitador para conectar en persona. O sea, y también creo que la parte de la educación, digo que está subvalorada porque se habla mucho de
sí son ineficientes las universidades para poder formar habilidades, pero la universidad no nace para formar solamente habilidades. La formación de las universidades nacen para generar un espacio de discurso diverso. Uh-huh. Diálogo conversacional donde tengas gente muy diversa, muy inteligente y en muchos casos muy atractiva, interactuando entre ellos. ¿Y eso qué provoca? Genera conexiones de innovación, genera nuevos proyectos, genera el pensar en el futuro. Y eso difícilmente lo puedes hacer nada más interactuando en línea, lo tienes que combinar. Uh-huh. Específicamente para universidad. Universidad es un proceso de transformación de jóvenes. Por eso también el que sí debe reinventarse el modelo, pero creo que tiene que seguir existiendo en las universidades porque es un proceso crítico para la formación de un joven. Coincido totalmente. El sentido común muchas veces lo agarras de la universidad. El menos común. El menos común de los sentidos. Muy bien, si quieres cerrar, César. Excelente. Pues, Lalo, agradecerte por estar aquí con nosotros después de tanto tiempo. Muchas gracias por toda la labor que hicieron aquí y que siguen haciendo aquí en el Digital Hub. Y pues mucha suerte ahí con Dataveos. Por aquí les dejamos todas, tanto el LinkedIn de Lalo como la página de lo que nos deje Lalo, ponerles por ahí en la descripción del episodio. Gracias a ustedes también por escucharnos, seguirnos. Ya saben, le pueden dar ahora 5 estrellas en la mayoría de las plataformas, le pueden dar like, le pueden dar seguir, ¿no? Y pues bueno, para ustedes no les cuesta nada, nosotros nos ayuda bastante a pensar mejor. Y pues ya cerramos esta 6ª temporada. Muchísimas gracias. Nos vemos en la temporada. Vámonos. ¡Ánimo! Bye. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.